Hola y muy buenas tardes a todos ustedes y una muy cordial bienvenida a nuestra quinta y penúltima sesión de esta serie de Industria 4.0 Connected Industry. Por parte de la CAMEXA estamos muy felices que esta serie es de su interés y que nos siguen acompañando con tan gran participación. La sesión de hoy durará aproximadamente 1 hora y sus preguntas hacia los expertos están muy bienvenidas y en cualquier momento de la sesión. Y la pueden hacer ya sea por la herramienta preguntas y respuestas o a través de chat, y ahí los y lleno las preguntas a los panelistas. Le informamos también que la sesión se grabará y posteriormente, junto con las grabaciones de las demás sesiones, estará disponible en nuestro canal de YouTube. También nos acompaña hoy Eduardo López, él es el director de proyectos de Hannover Fias México y va a moderar este panel tan interesante el día de hoy. Y bueno, con eso me gustaría pasarle la palabra para ya poder comenzar con la sesión. Cualquier pregunta que les surja mientras, estamos leyéndolos en el chat. Adelante, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Ann? Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que se dan el tiempo de asistir a este interesante panel. Creo que es un tema que definitivamente nos interesa a todos en México para que precisamente podamos de alguna manera complementar esa parte práctica que necesita la industria desde los centros de estudio. Primero me gustaría presentar ITM, Industrial Transformation México, y también Solar Power México, que son dos de los eventos que tenemos en Hannover First México. El primero, obviamente, va enfocado a la industria 4.0, se llevará a cabo en León, Guanajuato, del 7 al 9 de octubre, y Solar Power México del 18 al 20 de noviembre aquí en Ciudad de México. En los dos eventos se presentan los últimos desarrollos de tecnología, tanto de industria 4.0 y automatización, como de energía fotovoltaica. Entonces, me gustaría empezar ya así de lleno con el panel, y me gustaría definitivamente empezar con Andreas, hacer una pregunta a Andreas por que CAMEXA ha sido la institución que ha encabezado junto con otras empresas la introducción de la educación dual en México. Entonces, Andrés, me gustaría hacerte una pregunta, digo un poquito directa y así de entrada, es ¿cómo surge el sistema de educación dual tal como lo conocemos en la actualidad? ¿Y cuáles, por ejemplo, son los instrumentos de evaluación que tiene CAMEXA para evaluar el éxito de la implementación de la educación dual y las empresas alemanas que están involucradas actualmente en México? Perdóname que sean 3 preguntas, pero creo que de una vez estaría genial. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Eduardo, que nos acompañas aquí y que nos hace el favor de moderar este panel, que yo creo que va a ser sumamente interesante, porque pues, el tema de formación dual para CAMEXA pues, siempre ha sido un tema muy importante. Aquí desde los 90 estamos apoyando y tratando de implementarlo de diferentes ángulos. Pues es digamos, un proyecto muy noble y muy lindo. Y preguntabas un poco de dónde nace, pues nace en el centro de Europa, desde la Edad Media, donde pues sí se empieza a formar a los jóvenes por los mismos colegas de otros, ¿no? de otras profesiones. Los artesanos eran los primeros que iniciaron. Entonces, durante muchos siglos, pues así se hacía, y con la industrialización que llega en el siglo XVIII a Alemania, se junta la teoría con la práctica, y ahí nace ese concepto dual, porque no solamente es importante la práctica, sino también siempre conocer teóricamente lo que uno hace, y ese engrane entre los dos, pues es lo que le hace muy rico, ¿no? Y ya en el siglo XX, pues ya en Alemania, desde el 69, tenemos una ley que nos regula cómo funciona, y desde ahí, pues toda la media superior, toda la formación de técnicos se hace a través de ese modelo en Alemania, y hoy día ya tenemos cada año más o menos 1,5 millones de estudiantes en ese tipo de formación. Y entonces la gran relevancia ahí es que, o se ha visto que fue como que le dio otro empuje, y como llegó también a México, fue después de la última
crisis que vivimos, la crisis financiera en la primera década de los 2000, donde Alemania surgió o resurgió rapidísimo y se detectó en muchos otros países que la formación de los técnicos sí era uno de los elementos claves, importantes que llevaban a esa resiliencia que yo creo que en esos días pues es más que relevante retomar esos temas, cómo podemos resurgir rápidamente de donde nos encontramos en este momento, en una situación de poco visión, de saber hacia dónde vamos a ir. Entonces, la gran ventaja de la formación dual es esa formación dentro del proceso laboral que garantiza tanto la pertenencia de lo que aprenden los jóvenes, porque lo que aprenden a lo mejor teóricamente inmediatamente lo pueden aprender, lo pueden aplicar en la práctica. Eso da también un empoderamiento de la juventud. Yo creo que ese es otro tema súper importante que en Alemania ha llevado a una ciudadanía muy empoderada y fuerte, que la gente sabe hacer algo y saber hacer algo siempre empodera al ser humano. Entonces, ese sentimiento yo creo que es también un éxito muy fuerte y nace de esa pertenencia de que yo sé algo que verdaderamente se requiere y eso se obtiene porque lo aprendo en la realidad. Y eso está muy vinculado con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es donde entramos en una nueva era, la era de la digitalización, ahora por un catalizador que nos está empujando a toda fuerza por ese pequeño orificio para llegar a esa nueva era. Entonces, es yo creo que una gran oportunidad que estamos viviendo, pero obviamente hay que tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Porque pues da mucha angustia que si uno no tiene las herramientas adecuadas a la mano. Entonces eso es creo que el gran tema, cómo nos podemos ahora enfrentar en esa situación totalmente nueva, aunque no es totalmente nueva porque podemos recurrir a muchos instrumentos que ya tenemos y eso vamos a ver con mis colegas que nos acompañan también el día de hoy, que afortunadamente aquí no partimos de cero. Y eso es también lo que hicimos desde CAMEXA, un poco para llegar al tema de la evaluación y cómo garantizar la calidad en la formación dual. Es muy importante porque como es una forma un poco distinta de cómo formarse, es muy importante también demostrar al mercado laboral que alguien que salió por esa formación, que se puede demostrar que sí ha obtenido todos esos conocimientos, habilidades, destrezas dentro de un proceso estructurado en el ámbito laboral. Entonces ahí la evaluación y su instrumento de comunicación, que es el certificado al final, pues cobra mucha importancia. Y para llegar a ese certificado, pues necesito muchos instrumentos de calidad en el camino para que pueda llegar. Entonces lo que hicimos en CAMEXA, nos juntamos con todas las empresas alemanas primero, vimos cuáles son sus mejores prácticas en las primeras semanas, cómo han reaccionado, lo hemos recopilado, hemos enriquecido eso un poco y hemos diseñado un webinar igual para todos nuestros instructores, para darles herramientas tecnológicas de cómo instruir desde la casa, ¿no? Pues todos nos tenemos que dar en casa, entonces hay que darles esas herramientas para poder hacerlo. Entonces estamos en ese momento diseñando nuestro curso para formación de formadores, lo estamos tratando de llevarlo online y no solamente online sincrónico, sino pues tener una formación que cada quien puede llevar en su ritmo, con algunas tutorías, obviamente, en medio. Ya habíamos hecho anteriormente, pero lo estamos renovando y mejorando. Y aparte ese tema del online trainer, ¿no? Cómo tengo herramientas, afortunadamente, rápidamente, y a eso me refiero a que también podemos recurrir a mucho ya desarrollado. Hay muchas herramientas que se pueden usar, incluso algunos gratis, para lograr esa calidad en la formación y llegar a una evaluación. Entonces, en el tema de evaluación online, pues es un tema fortísimo, también en el marco de conocer, que estamos usando mucho nosotros para evaluar a los jóvenes que están en el modelo mexicano de formación dual, pues ahí buscar esas maneras de cómo puedo, igual desde casa, observar alguna competencia. Entonces estamos desarrollando eso, estamos
viendo si en vez de una evaluación específica, eso ya estamos aplicando en el modelo alemán de formación dual, cómo hacemos un encargo empresarial, entonces que la propia empresa le encargue al joven ¿cómo se llama? Se le encargue digamos, una tarea específica, él la desarrolla y él lo presenta al final, entonces eso sí es más sencillo, también hacer un ambiente online. El otro es que dentro del modelo dual en México, mucha importancia tienen los planteles en supervisar lo que está pasando en las empresas, que es una diferencia muy fuerte a Alemania, donde los dos procesos, lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la empresa, están algo separado. Aquí están muy vinculados. Entonces, ya se han desarrollado muchos sistemas como los planteles pueden observar lo que pasa en las empresas y ahora en un ámbito virtual eso cobra más importancia y usar esos diferentes sistemas. Entonces, eso como una pequeña introducción. Te regreso la palabra, Eduardo, y obviamente al rato profundizamos un poco y vemos qué dicen los otros dos colegas que están aquí con nosotros. Perfecto, Andreas, muchísimas gracias. Creo que tocaste un punto importante, o sea, precisamente la vinculación entre industria y universidades. Entonces, por eso va la siguiente pregunta. Pero antes, cometí un error garrafal. Andreas, no presenté, mil disculpas. Bueno, para quienes no conocen a Andreas, Andreas Müller es el subdirector de la CAMEXA. Él estudió la licenciatura en Idiomas, Economía y Ámbito Cultural con especialidad en Economía, la Cultura Hispanoamericana en las universidades de Passau y Alemania. Fue agregado de Cooperación Comercial y se encargó de cuestiones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y también es responsable de dar seguimiento a los proyectos de facilitación de comercio pro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y PROSEI entre la Comisión Europea y la Secretaría de Economía de México. Y bueno, desde el año 2013 participa como asesor de la Iniciativa Privada Organizada de México en el Comité Técnico para la Implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual avalado por la Secretaría de Educación Pública, y desde 2017 funge como consejero de la Comisión Especializada en Materia de Formación Profesional Dual del Consejo Coordinador Empresarial para el ámbito de certificación. Desde agosto de 2017 es presidente del Comité de Gestión por Competencias de Energías Renovables y Eficiencia Energética, del cual ya fue vicepresidente desde febrero de 2017 y vocal desde marzo de 2013, y bueno, llegó desde 2003 a México. Y ahora, si me dan oportunidad de presentar a Saúl López, él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Culhuacán, Ciudad de México. Se especializó como ingeniero mecánico energético. Trabaja actualmente para Bosch Rexroth y es gerente de ventas por distribución para México, Centroamérica y el Caribe. Es especialista en soluciones de tecnología de ensamble para Bosch Rexroth, responsable en el área didáctica, integrante de soluciones e implementación de Industria 4.0 en tecnología de ensamble, y responsable comercial para la red de partners en México, de Centroamérica y el Caribe. Entonces, Saúl, si me permites, uno de los puntos que comentaba Andreas, me gustaría hacerte una pregunta muy al punto, y me gustaría saber desde tu perspectiva cuál es la realidad actual de los egresados universitarios mexicanos y las necesidades de la industria, o sea, ver si hay discrepancias o en realidad hay un empate entre la oferta y la demanda. Y sobre todo también saber cuáles son las soluciones que ofrece Bosch Rexroth en este sentido para, en caso de que haya discrepancias, precisamente reducirlas al mínimo y además saber qué hacen ustedes en pro de la educación dual. Saúl. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Sí, bueno, la pregunta es muy fuerte, ¿no? Empezamos y con una pregunta muy fuerte. Bien, desde mi punto de vista, definitivamente tenemos muchos egresados que no encuentran un trabajo apropiado
ligado a la carrera que recién terminan o que han desarrollado durante 6 u 8 años de estudiantado. De igual forma, aplica y funciona exactamente igual con las carreras tecnológicas, ¿no? Muchas escuelas e institutos tienen mucha orientación y preparación, pero básicamente o muy enfocados hacia la parte teórica. A algunos estudiantes les hace falta la práctica industrial. Ya lo mencionaba hace un momento Andreas, ¿no? Una gran parte ya se podría atender en los laboratorios de los diferentes institutos y planteles educativos que existen en México, pero si tuvieran los equipamientos adecuados, ¿no? Los equipamientos apropiados para que los estudiantes pudieran tener ese acercamiento con la industria, ¿no? Es palpar lo que la industria realmente les demanda y requiere de ellos. Entonces, desde mi punto de vista, las discrepancias entre la demanda y la oferta, pues en algunas carreras radica básicamente en toda esta innovación tecnológica que está surgiendo en los últimos años. Hay una evolución y revolución industrial que pues nos demanda que los estudiantes, los egresados, por su propia y pronta incursión de la misma a la industria, pues tengan estas competencias, ¿no? Desarrollen conocimientos sobre tecnologías de futuro, ¿no? Factory of the Future. En ese sentido, muchas empresas, nosotros tenemos la responsabilidad de acercar ese conocimiento a las escuelas y a los estudiantes, y uno de los forjadores de esto de educación dual, junto con Daimler Chrysler y otros, es Bosch. Bosch tiene un programa de capacitación dual muy amplio, básicamente en todas sus tecnologías. Algo muy importante que nos fraguó el fundador de la empresa es, nosotros vamos de la industria a la educación. Es decir, a través de todos nuestros componentes industriales, acercamos el conocimiento a los estudiantes, técnicos, operarios o ingenieros, futuros ingenieros que demande la industria. Entonces, en ese sentido, preparamos a la gente, trasladamos todo nuestro know-how que tenemos en la parte industrial, en el conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías hacia los estudiantes, hacia los profesores. En este marco no es solamente importante, es relevante tener una capacitación dual, conocer la teoría y realizar la práctica, pero algo en lo que nos enfocamos mucho dentro del programa de didáctica de Bosch Rexroth es ayudar al instructor, ayudar al profesor, al responsable del laboratorio a transmitir estos conocimientos. Entonces, preparamos bajo un proceso de certificación al instructor en un entrenamiento que llamamos Train the Trainers. En este Train the Trainers, el profesor adquiere los conocimientos tecnológicos más avanzados y además también adquiere los conocimientos pedagógicos para transmitir el conocimiento a los estudiantes. De tal forma que como marca, como empresa de tecnología, nos aseguramos que esa transferencia de conocimiento se haga de la mejor forma hacia los estudiantes o hacia las personas que tengan interés de conocer estas tecnologías. Dentro de este programa hay muchas soluciones. La demanda y toda la evolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día, como es ahora por el tema de la pandemia, todas estas telecomunicaciones, capacitaciones en línea, desarrollos tecnológicos a distancia, que no solamente se desarrollan dentro de las instituciones, sino también en la industria, ¿no? En la industria hoy en día, por estas situaciones, se requiere ingenieros que puedan monitorear desde sus casas o desde puntos remotos qué es lo que está pasando en su línea de producción. Y todo eso lo podemos ir adquiriendo, esas competencias las podemos ir adquiriendo a través de los diferentes programas que existen por las empresas desarrolladoras de tecnología, como lo hace Bosch, ¿no? Ese es el portafolio de soluciones a nivel didáctico que podemos ofrecer, así como nosotros, otras empresas, para acercar la tecnología a los estudiantes, a las escuelas o a las diferentes instituciones y planteles que se dediquen a esta parte, ¿no? De formar a la gente, porque es muy importante con esta contingencia y con la crisis que estamos viviendo, que nuestros estudiantes, nuestros técnicos, todas aquellas personas que quieran adquirir los conocimientos tecnológicos, lo puedan hacer de manera rápida, que esas competencias se puedan desarrollar de una manera pronta, porque la demanda del mercado y de la industria, no solamente de grandes empresas, sino también pymes, buscan ser más competitivas. Entonces, tienen que tener gente que pueda ayudarles a ser más competitivos, que tener una mejor productividad y mejorar sus eficiencias en todos los sentidos.
Perfecto, Saúl. Creo que tocaste también un tema muy importante, o sea, que el que no solamente, por ejemplo, ustedes, que son los que encabezan precisamente este esfuerzo de educar y de formar a los ingenieros en educación dual, bueno, con este modelo, sino que hay otras empresas pymes que requieren estos técnicos y que ustedes también hacen esa labor, ¿no? Es correcto. Es muy, muy, muy importante. Y ahora precisamente me gustaría presentarles a Armando Loya, Ramírez Loya, perdón. Él es director de Festo Didactic México. Ha contribuido al desarrollo de proyectos educativos como PITAC 4.0 en el estado de Nuevo León, Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, Jalisco. Ha desarrollado las estrategias del mercado para la venta exitosa de hardware de la industria 4.0 en México. Lanzó los seminarios de la industria 4.0 en México de manera exitosa, posicionando a Festo como una de las primeras empresas en hacerlo en el mercado mexicano, que sobre eso va la pregunta para Armando en un ratito más. Bajo su responsabilidad se imparten más de 300 seminarios de tecnología de punta a más de 3.000 participantes cada año. Ha desarrollado e implementado soluciones de capacitación personalizadas para la industria y el sector educativo con tecnología de punta. Lanzó la campaña de automatización para niños que comenzó en la exposición Made in Germany de 2016 y continúa interesando a los niños en temas técnicos. Contribuye activamente en el programa de educación de México. Ha colaborado para desarrollar e implementar varios centros de capacitación industrial para la industria automotriz y siderúrgica. Ha trabajado en proyectos educativos en diferentes países de América Latina y en proyectos educativos en los Estados Unidos como la red de la Universidad Digital Factory. Cuenta con una maestría en negocios y administración por la Universidad por la Thunderbird School of Global Management y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un diplomado de contabilidad y finanzas y estudios de maestría en sistemas eléctricos de ponencia. Es ingeniero mecánico electricista por parte del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, voy directamente a la pregunta, Armando. Los primeros impulsores de la educación dual fueron en Alemania, por ejemplo, Bosch, Daimler-Benz, y una empresa que se llama SEL. ¿Cómo es que Festo y otras empresas que son entre las más activas en este sistema de educación dual, cómo deciden sumarse al sistema de educación dual, cómo deciden importarlo a ustedes ya con Festo México, cómo deciden importarlo a México y sobre todo también saber cuáles son las soluciones que Festo Didactic presenta al programa de educación dual en México, Armando. Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, la educación dual es un traje a la medida de las necesidades de las empresas. Es un ganar-ganar, en la cual una de las partes invierte tiempo y la otra recursos financieros y tiempo. El objetivo primordial es preparar recursos humanos que cubran necesidades específicas de la empresa que está usando el modelo de educación dual. Este modelo favorece la lealtad de los empleados, la productividad y la calidad. Es una inversión a mediano y largo plazo para las empresas. En el caso de las empresas alemanas, es algo que ya traen en su ADN. Es parte de su cultura y forma de hacer negocios. Y buscan continuar implementando y usando este modelo en sus filiales fuera de Alemania, porque conocen sus bondades. A las empresas mexicanas esto no les ha pasado desapercibido. La productividad y calidad de las filiales de las empresas alemanas establecidas en México, por lo que han buscado emular el modelo. Esto ha sido apoyado por el gobierno mexicano y naturalmente impulsado fuertemente por Camexa y el gobierno alemán. Algunos de los beneficios de este modelo son, ya durante la formación profesional, los alumnos trabajan contribuyendo a la productividad de la empresa. La empresa se asegura de tener en el futuro empleados bien calificados. Permita que la empresa conozca a los aprendices antes de que se conviertan en sus empleados y viceversa.
Hay una incorporación rápida, una vez que termina el estudiante sus estudios, para contribuir a la productividad al conocer ya los procesos de trabajo. El aprendiz, por otra parte, recibe una capacitación amplia y alineado a los requerimientos de la industria. El aprendiz se integra de manera cuidadosa y adecuada al mundo laboral, por tanto, aumentan sus posibilidades de ser exitoso. Conoce holísticamente a la empresa, aumentando la flexibilidad laboral, que quiere decir oportunidad de rotar puestos. En muchos casos, la sociedad y el Estado también son o aportan los costos de este programa. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Perfecto, Armando, muchísimas gracias. Y creo que precisamente también retomando el punto que comentaba sobre mano de obra calificada, en ese sentido va mi siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el peso de la educación dual en el mercado laboral mexicano en comparación con las carreras universitarias de ingeniería o las carreras técnicas? ¿Cuáles son ¿cuál es el peso específico que, por ejemplo, puede encontrar un joven al inclinarse, en este caso, a alguna de las tres opciones? Saúl. Sí, gracias, Eduardo. Mira, desde mi perspectiva, yo creo que por ahora el impacto no es tan grande como pudiera ser. Desafortunadamente, no todas las empresas han implementado de manera adecuada y de manera, pues, con conciencia un sistema de capacitación dual, o no se han acercado de institutos y planteles que puedan apoyarlos en eso. Pero, sin embargo, yo considero que a través del nuevo gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública y los diferentes organismos que se están desarrollando actualmente para desarrollar este vínculo y generar más valor a través de educación dual, basados en el modelo de educación dual mexicano, podemos proyectar mucho mejor y tener así un peso más específico en función de la formación de los estudiantes, de los técnicos, del aprendiz, de la gente que tiene que estar enfrente de la línea, trabajando y adquiriendo datos y con toda esta nueva información, basados básicamente en todos los principios de la educación dual bajo el modelo mexicano que le pueda ofrecer la institución o la misma empresa dentro de sus laboratorios de desarrollo y centros de capacitación, o a través de un centro certificado que puede ser una institución del ámbito público, del ámbito privado, apoyando este modelo, este sistema de educación dual para técnicos, para aprendices, para la gente que tiene que estar en línea del día de hoy. O sea, es decir, está muy bien el tema de formación a futuro, pero hoy en día nuestra industria ya necesita que la persona que está enfrente de la máquina adquiera el conocimiento, las competencias para poder desarrollar su actividad de una forma segura y altamente productiva, ¿no? Entonces, el impacto todavía no es muy grande y puede ser mucho mejor. Y definitivamente en México existen organismos internacionales, empresas alemanas y de otros países, de otras nacionalidades, así como también en escuelas e institutos focalizados a formar estudiantes y gentes técnicas, así como ingenieros altamente preparados para las nuevas tecnologías. Y pues bueno, las industrias que proveemos, industria, innovación y tecnologías de industria 4.0, por ejemplo, podemos aportar mucho a esta nueva visión, este nuevo arranque, que tenga todo el apoyo y el soporte de los diferentes ámbitos para que se mejore y el peso específico de este modelo de educación y de capacitación tenga mejores frutos y ayude de mejor forma a la industria mexicana. Genial, Saúl, muchísimas gracias. Creo que la clave ahí es, como comentabas precisamente, bueno, en gran medida la dispersión que se logre darle al programa. Y pues obviamente en estos esfuerzos creo que tendríamos que cooperar todos, ¿no? Tanto iniciativa privada como academia y que ellos vean la plusvalía en esto
y gobierno. Entonces, muchas gracias por tu respuesta, Saúl. Ahí mandaron una pregunta muy interesante en el panel de preguntas y respuestas, y de hecho creo que, bueno, se la doy a Andreas. La pregunta es de Alfonso Balvin Camacho y creo que va encaminada a lo que comentabas en un principio, Andreas. ¿Qué tan compatible es la educación dual con la virtual? ¿De qué manera constituye un apoyo o si de alguna manera son complementarias? Muchas gracias, Alfonso, y un gran saludo. Un gusto leerte por aquí y que sigas en esos temas. Obviamente, yo creo que pues tiene que ser complementario en cierta forma, ¿no? Obviamente, en este momento la necesitamos como una herramienta para tender un puente hasta que puedan estar otra vez dentro del proceso real, aunque nuestra realidad va a ser virtual o más virtual en un futuro. Entonces, esa competencia, pues igual van a aprender los jóvenes en este momento, ¿no? Pero pues ojalá que no sea demasiado tiempo y ya puedan regresar a la realidad. Y en este momento, pues obviamente va a ser complementaria, ¿no? Y va a ser, digamos, principalmente en el tema, pues como es la Ciudad de México, o lo hemos tenido con muchas empresas en el modelo mexicano de formación dual, de cómo lograr las distancias con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que todas las experiencias que estamos haciendo ahora fácilmente lo podemos llevarnos después cómo implementarlo, ¿no? Un tema muy fundamental en esa adaptación a esa nueva era de digitalización, pero sí es un tema de colaboración, aprender a colaborar y ser flexible. Entonces, yo creo que esas competencias igual se pueden transferir en el momento ahora también virtualmente, de asignar tareas, de cooperación, usar nuevas tecnologías, buscar alguna herramienta tecnológica que me ayude a llevar a cabo una tarea que me dan para solucionar un problema. Una de las competencias principales que se va a requerir en el futuro es esa convivencia entre tecnología y ser humano y cómo complementarla y cómo lograr la colaboración, ¿no? Pues obviamente en esa era digitalizada, para ser rápido, suficientemente rápido, les recomiendo mucho, ahí hay muchos videos, por ejemplo, de cómo están haciendo Netflix, cómo logran eso, o cómo han logrado esa rapidez de lograr dar soluciones al mercado, o muchas otras tecnologías también, ¿no? Me acuerdo que hace poco la vi, pero la única forma es una colaboración, es darle autonomía al trabajador, ¿no? Eso eran dos de sus temas, por ejemplo. Y esas son competencias que se requieren en el futuro, que yo como trabajador soy suficientemente autónomo y tomo mi responsabilidad. Y eso es lo que sí nos lleva a la formación dual. De hecho, uno de los términos principales que tenemos en la formación dual en Alemania es nuestro objetivo, es lograr que un joven que sale al mercado laboral tenga su caja de herramientas y con ella su autonomía para enfrentarse a cualquier tema que se le presente en el mercado laboral. Y lo llamamos la competencia de actuación autónoma. Eso es el concepto. Entonces, eso se logra pues aquí está la tarea que tienes, aquí está nuestro reto, cómo me enfrento. Entonces, ahí a través de esto, requiero las competencias para mi área ocupacional. Y aparte, y eso sí se puede trabajar hoy en lo virtual, trabajar sobre la colaboración. Entonces, ¿cómo formo mi equipo? ¿Dónde tengo a alguien que sabe mejor de un elemento que requiero para mi solución? Entonces, ¿cómo me uno con él? ¿A través de qué herramienta? Igual si es virtual. Porque eso igual es del futuro, ¿no? Pues ahí puedo recurrir a alguien en la India, o puedo recurrir a alguien en Alemania, aquí en México. Se puede, digamos, usar ya el tiempo, y muchas empresas ya lo están haciendo, el tiempo de que las diferentes zonas de tiempo en todo el mundo para encontrar una solución rápida. Pero lo esencial ahí es que yo pueda colaborar con otro, y a través de instrumentos virtuales. Y eso es a lo mejor una competencia que en este momento podemos fortalecer en los jóvenes, ¿no? Esa palabra colaborar creo que muchas veces en México no funciona. Digo, no es por cliché, pero creo que sí tendríamos que
aprovechar precisamente estos modelos que son los que fomentan esa cooperación, como comentas, Andreas, me encanta el concepto. Bueno, precisamente tomando algunos de los elementos, tanto que mencionabas tú, Andreas, como Saúl, en la última respuesta que nos dio, me gustaría hacerle una pregunta a Armando. Viendo hacia futuro, ¿es posible hablar de una penetración nacional del sistema dual? O sea, digamos que de una manera masiva. Y con esto, usted, bueno, Armando, ¿tú crees que se lograría una economía del conocimiento en lugar de una que prepondere el ofrecer materias primas? O sea, que, por ejemplo, pasemos a ser como Alemania, que lo que tiene que ofrecer es innovación y conocimiento a petróleo y materias primas. Tú dime, Armando. Ok. Bueno, hemos visto en estos últimos años los esfuerzos que ha realizado Camexa, Conalep, Coparmex, por citar algunas entidades, para poder aumentar la penetración del sistema de educación dual en México, sobre todo con el enfoque en la pequeña y mediana empresa, con éxito. Sin embargo, creo que todavía falta mucho por hacer. Nosotros hemos ayudado a la implementación de una gran cantidad de centros de capacitación industrial, manejando lo último disponible en tecnología. Yo diría más de 30 en los últimos 5 años. Por citar algunos recientes, hemos trabajado con ZF, Powertrain y de Acero en el norte de la República, por lo que diría que las empresas y el gobierno están invirtiendo en desarrollar mano de obra calificada y un mayor conocimiento tecnológico. Lo que yo diría es que no ha sido homogéneo en el país y encontramos gran disparidad en las distintas regiones del mismo. Hay regiones muy castigadas, que es donde creo es necesario trabajar como sociedad para lograr una economía de conocimiento. Considero que una forma con la cual se podría aumentar la penetración del sistema dual podría ser la posibilidad de ofrecer planes de formación en formato de entrenamiento online, que permita al participante vincularse de otra forma con las empresas. Esto adicional, naturalmente, a la práctica, que es esencial en la formación dual. E inclusive haciendo esto, aprovechando algunas de las herramientas de Industria 4.0, como son realidad virtual y realidad aumentada. Como comentó Andreas, algunas crisis aceleran los cambios incluso en la forma de pensar. Actualmente, la sociedad está más abierta al uso de capacitación en línea que antes de la crisis del COVID-19. Como un ejemplo, esto ha capacitado en los últimos 2 meses un poco más de 1,000 personas en las diferentes tecnologías de automatización, lanzando un seminario distinto cada semana. Esto, en circunstancias normales, creo que hubiera sido muy difícil. Me permito invitar a las personas que asisten a esta plática para que encuentren más información al respecto en nuestra página web. Por otra parte, también me permito invitarlos a un seminario online de Industria 4.0 que se va a llevar a cabo el 15 de julio de 10 a 12 horas. Tenemos disponibles 25 lugares. Las inscripciones se van a realizar a través de Camexa. Perfecto, Armando. Gracias. Creo que bueno, ahí los interesados, por favor, pónganse en contacto directo con Camexa al respecto. Creo que es una actividad que vale muchísimo la pena y sobre todo en estos tiempos que se pueda hacer todo, como comentamos hace un rato en la pregunta que respondió Andreas, de manera virtual. Entonces, muchas gracias, Armando. Andreas, una preguntota. ¿De qué manera se relaciona, por ejemplo, el programa Camexa Plus con la educación dual? ¿Tiene relación, no tiene relación? ¿Forma técnicos? Tú dinos. Pues es más bien enfocado al tema de capacitación. Digamos, en Alemania las cámaras son responsables de acompañar a las empresas en la formación dual y de igual forma son responsables de la formación continua de los técnicos. Entonces, pues desde hace mucho tiempo estamos ahí ofreciendo temas de sustentabilidad. Tenemos un diplomado que se llama European Energy Manager que tenemos desde 2013. Ya formamos a 130
expertos en eficiencia energética, implementación de sistemas de gestión. Tenemos también un diplomado y un curso para el tema de medio ambiente, que es un poco más amplio, que incluye agua, emisiones, residuos y otros temas medioambientales. Entonces, eso en ese rubro. Ahora vamos a salir con nuevos productos en el tema de agilidad, ¿no? Que es muy relacionado con la digitalización y lo mencioné en mi intervención anterior. ¿Cómo logro en esos tiempos de cambios tan abruptos encontrar soluciones rápidas a nuevos retos, ¿no? Entonces, eso es otro diplomado que estamos a punto de sacar. Lo que quiero destacar más aquí, y teniendo aquí Saúl, igual en Alemania nuestra organización desarrolló conjuntamente con Bosch Rexroth un diplomado para técnicos, técnico especialista en industria 4.0, donde se desarrollaron 4 módulos y una tesina, y donde el técnico aprende pues cómo ese tema de colaboración, que esos modelos de negocio nuevos, ¿no? En las plataformas, cómo usar el Big Data, cómo usar tecnologías, y ahí entra precisamente Bosch Rexroth, ¿no? El módulo 3 es precisamente desarrollado por Bosch, y estábamos ya muy avanzados ahí, porque la Universidad Tecnológica de Torreón ya tiene adquirido todo el equipo de Bosch, y ya íbamos a mandar los expertos a Alemania, pero era para finales de marzo y ya no pudimos avanzar. Pero seguramente en cualquier momento que podamos, retomamos ese tema y tratar de hacerlo lo más grande posible. Ya lo comentó Armando, Festo también tiene muchísimas herramientas para hacer eso online, y muchas de nuestras empresas alemanas ahora están requiriendo a esa oferta que tiene Festo para incluso aprender temas técnicos de manera virtual, ¿no? Porque pues ahí también hay mucho desarrollado. Eso desde el principio lo comenté. La gran ventaja es que no partimos de cero, estamos nada más en un acelerador, ¿no? Entonces, sí, esos son otros temas que estamos viendo a través de Camexa Plus. También buscando cómo todo el tema de sustentabilidad lo podemos juntar. Eso va a ser un nuevo producto que conjunto con la GIZ estamos en este momento desarrollando para todos los, ¿cómo se llaman? Los objetivos del milenio se puedan cumplir, y yo como empresa puedo demostrar que sí lo puedo cumplir. Y un proyecto muy grande, y aquí aprovecho de saludar a Rafael Rostro de la Universidad Politécnica en San Luis Potosí con BMW, que es la formación continua clásica en el modelo dual, es el Meister, ¿no? Que es la maestría en la formación dual. Actualmente con la Politécnica estamos desarrollando ese proyecto con BMW, 20 de sus técnicos que estamos formando para hacer, y ese es un punto clave para el tema de la industria 4.0, los supervisores en la planta. Ellos son los elementales para la implementación de la tecnología. Ellos son los que tienen que implementar la estrategia de la dirección de una empresa industrial para que baje al piso y se pueda implementar nuevas tecnologías. Ellos son lo que llamamos change agents, son los agentes del cambio dentro de la organización que necesitan esa flexibilidad. Estamos en ese caso formando mecatrónicos, que pues la mecatrónica es lo más amplio que existe en la tecnología, ¿no? Porque pues tiene todos los temas relevantes y están más vinculados con el tema de la industria 4.0. Ahí igual la gran ventaja de la Politécnica en San Luis es que ellos tienen un centro certificado por Festo. Entonces eso nos pareció muy idóneo para llevar a cabo un proyecto así. Y entonces ahí sí esas habilidades de ser el eslabón dentro de una línea de producción, ¿no? De recibir producto, de transformarlo, entregarlo a otro, con todas esas herramientas que son las nuevas tecnologías en la industria 4.0, cómo implementarla, cómo enseñar a sus trabajadores cómo usarla, cómo convivir con la tecnología. Entonces, eso es otro tema que tenemos muy fuerte en Camexa Plus. Gracias. Muchas gracias, Andreas, perdón.
Y de hecho nos mandan una pregunta que puede ser interesante para los tres. Yo creo que los contestan desde su perspectiva, tanto la audiencia como yo quedaríamos muy, muy agradecidos. Y la pregunta es de Lili Parada. La pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles han sido los errores más comunes que se han cometido en México cuando se hace el intento de emular el modelo de educación dual? Entonces, Armando, Saúl, Andreas. Bueno, yo diría que el problema más grande que tenemos cuando estamos tratando de emular el modelo dual de educación es básicamente la aceptación que tienen los chicos desde el punto de vista social y la retribución que tienen desde el punto de vista económico. Creo que la educación vocacional técnica no ha sido precisamente bien valorada en la sociedad mexicana. Casi todos tienen la idea de que deben de ser profesionistas y creo que ha sido uno de los problemas principales que ha tenido la implementación del sistema de educación dual. Creo que tenemos que realmente revalorar lo que es un profesional vocacional técnico en México. Y esto es muy importante para el modelo de educación dual. Saúl. Sí, concuerdo con Armando lo mencionado. Yo considero, en mi experiencia y bajo mi punto de vista, es que al implementar un modelo de educación dual, no podemos copiarlo al 100% como está implementado en Alemania. Por eso hoy en día ya existe el modelo de educación dual mexicano, pero hay muchas cosas que sí deberíamos de mantener del modelo original alemán, y una de ellas es precisamente, lo mencionaba Armando, el valorar al técnico, al profesional técnico que está saliendo de estos centros de capacitación, ya sean directamente en la industria o a través de institutos tecnológicos como lo tenemos en México. Pero algo muy importante es que ambas partes, tanto la industrial, la parte de la iniciativa privada y la parte de la educación en los centros técnicos, tenemos que cambiar el chip de lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes, desarrollándolos en función del modelo dual, 50% teoría, 50% práctica. Y no solo eso, sino que la práctica que se haga sea con componentes que el estudiante va a ver en la industria, ¿no? Si nosotros enriquecemos esta parte en la formación de los estudiantes, de los técnicos, de los operarios que ya existen en línea, esto nos va a permitir que sus mismas competencias desarrolladas adquieran valor en el mercado. Hoy en día, desafortunadamente, el egreso de nuestros estudiantes o profesionales técnicos tiene una cierta carencia en tecnologías, en experiencia industrial, y es por eso que no se valora al estudiante técnico. Si nosotros ayudamos a fortalecer esta parte, enriquecer estas competencias, seguramente esto va a implementarse de mejor forma y va a ser un éxito lejos de un error o un fracaso como ha pasado en otros momentos. Diego, perdón, muchas gracias, Saúl. Andreas. Yo creo que quiero retomar aquí otra pregunta muy interesante que hicieron aquí de la carrera de contabilidad, que cómo mantener a los jóvenes dentro de las empresas, ¿no? Eso es un tema sumamente complicado, pero sí se puede, ¿no? De hecho, no hay mejor forma de incidir sobre cómo, digamos, con la cultura empresarial y igual como estamos hablando de aquí de tecnología, con la tecnología específica de la empresa que el modelo dual. Y crear una pertenencia en la empresa, ¿no? De hecho, es parte igual del curso que se ofrece del instructor. Yo al principio nunca le daba mucha importancia, pero es sumamente importante. El tema es cómo termino la formación dual y ahí incluimos, y lo enfaticé mucho con nuestro equipo para que ya esté muy fuerte en el curso, todos esos elementos
cómo logro que se quede el estudiante en la empresa, ¿no? Entonces, pues hay temas de remuneración, de crear un plan de vida, de un plan, estamos hablando antes también del tema de capacitación, cómo logro de que después de la formación tenga, digamos, un camino claro dentro de la empresa, ser muy transparente y trazar ese camino, ¿no? Tenemos un muy lindo ejemplo ahí en Nuevo León, donde una empresa de retail implementó la formación dual con administradores y después los hizo gerentes de sus pequeñas tiendas y son muy exitosos. Entonces, darles responsabilidad, eso es otro, y eso es tal vez una gran ventaja que tiene una pyme sobre una empresa grande, porque cuando llega un contador, me imagino, pues a una empresa grande, pues lo que va a hacer es pues, ponerle datos a algún sistema. En cambio, en una pyme yo le puedo dar esa otra, que todo el ser humano tiene, y eso ya desde Maslow lo conocemos, es la autorrealización. Entonces, si yo como empresa le doy esa zanahoria, aparte de, obviamente, la remuneración siempre es un tema, ¿no? Que tiene que ser la suficiente para que tenga, para subsistir, pero si aparte le doy más responsabilidad, que es mucho más fácil en una pyme que en una empresa grande, y tener esa claridad desde el principio ayuda mucho en lograr que se queden los jóvenes en las empresas y en las pymes, ¿no? Que fue una pregunta recurrente igual aquí, cómo incluir los pymes, ¿no? Y es eso, darles responsabilidad rápido, porque los jóvenes, en el momento que ya adquirieron la información teórica y han practicado, rápidamente pueden tomar esa responsabilidad. Entonces, eso es algo que es una ventaja de la pyme en contra de una empresa grande, ¿no? Y obviamente otro tema, y ahí le aviento la pelota igual a Armando, porque pues, otro gran tema para los pymes es el centro supraempresarial, ¿no? Y Festo hizo para la GIZ ahí un estudio bastante interesante sobre ese tema de cómo el centro supraempresarial puede acompañar a la pyme y ayudar que los estudiantes, aunque la empresa no tenga todos los puestos de aprendizaje, pueda tener ese apoyo y ese acompañamiento. No sé si, Armando, quisieras elaborar un poco en ese tema. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, uno de los problemas que se ha tenido con el modelo de educación dual en México es que finalmente, una vez cuando se están capacitando los chicos, no tienen un lugar para realizar sus prácticas cuando están trabajando en pequeñas y medianas empresas. A través de la GIZ, el año pasado realizamos un estudio para ver qué se podía hacer para modelar un centro de capacitación interinstitucional en diferentes estados de la República para que se pudiera subsanar esta deficiencia. El resultado fue muy interesante. Había realmente una necesidad, o hay realmente una necesidad de parte del sector industrial de tener estudiantes en el modelo de educación dual, en la parte de pequeñas empresas y medianas empresas, pero sin embargo ellos no tienen los equipos. Entonces es necesario realizar algunas inversiones por parte del gobierno, por parte de quizá organismos empresariales o quizá de manera conjunta. En ese momento fue un estudio que nos encargó la GIZ para poder establecer estos centros. El resultado del estudio es un centro de estas características es viable y haría muchísimo más competitiva a la industria de la región. Es algo que los industriales quieren y es algo que se puede realizar. Entonces, entrevistamos poco más de 100, 150 empresarios pequeños y medianos en toda la República, y estos centros son pertinentes y finalmente apoyarían e impulsarían el modelo de educación dual a un nivel de realmente estar impactando fuertemente el número de estudiantes que podrían egresar bajo este modelo. Pues muchísimas gracias a los responder esa pregunta, y creo que se enriqueció mucho con el último comentario, tanto de Andreas como de Armando. De verdad, muchas gracias.
Hay una pregunta que también resulta interesante, por ejemplo, y retomando el tema de educación a distancia, el ingeniero Cristian Rojas pregunta si hoy en día hay apoyos para emprendimientos educativos para training en tecnología, así tipo kits didácticos de Festo, Bosch o Rockwell, por ejemplo. ¿Existe algo así? Yo creo que la respuesta es sí, no solamente de Rockwell, Festo y Bosch. Muchas empresas ofrecen estas soluciones. Muchas empresas industriales nos enfocamos en la transmisión de las tecnologías, ¿no? Entonces, enfocándome en la parte que conozco muy bien, que es la parte de Bosch Rexroth en el área didáctica, tenemos diferentes soluciones pequeñas, kits muy pequeños, que le ayudan al estudiante a comprender la tecnología sin necesidad de hacer una gran inversión. Tenemos una plataforma de entrenamientos en línea, los e-learnings le llamamos nosotros, y durante un periodo de 12 meses, si lo necesita, que no siempre es necesario, el estudiante puede adquirir las tecnologías de hidráulica, de automatización, que son nuestra área de competencia, así como también entrenamientos de 30 minutos que le van a ayudar a conocer qué es ESD o cómo funcionan los flujos o los fluidos en diferentes componentes, ¿no? Entonces, hay un portafolio de soluciones, no solamente me imagino que dentro de Bosch, sino en muchas empresas, y los ofrecemos básicamente para que los estudiantes, los técnicos, los operarios de línea adquieran estos conocimientos de una manera pronta y atractiva bajo el modelo de educación dual, teórico y práctico. Sí, sí existe. Muchísimas gracias. Armando, Andreas, no sé si quieren agregar algo al respecto. Pues kits específicos, pues existe obviamente los de, tenemos aquí un colega igual que trabaja mucho con Bosch Rexroth, de Skilltech, que también está aquí. Si quieres poner igual tus datos ahí que tienen, Festo, y a lo mejor Armando nos puede comentar. Igual si tienen esos kits, me encanta siempre su tráiler que tienen con el que pueden hasta andar por todo el país con sus equipos de formación en mecatrónica. Hay otros, obviamente, también de Alemania y a nosotros como Cámara siempre nos obligan a ser muy abiertos para todos. Entonces también, perdonen que estén aquí ustedes dos, pero también voy a nombrar los otros, que es Cristiani, obviamente, que tiene también mucha oferta en ese ámbito y tienen su representación aquí en México. Está Lucas Nülle, otra empresa que ofrece ese tipo de tecnologías. Entonces, con mucho gusto podemos apoyarles con los contactos si les interesa ese tipo de equipos, pero obviamente como los tenemos hoy aquí, pues tanto Bosch como Festo obviamente tienen muy buenas ofertas tecnológicas en ese tipo de equipo didáctico. No sé si Armando quieres comentar lo que tienen ustedes. Sí, sí quiero comentar algo más. Adicionalmente, como un apoyo al sector educativo y al sector productivo durante esta contingencia, nosotros abrimos todas nuestras plataformas de cursos de e-learning, de cursos virtuales, digamos FluidSim, Ciros, etcétera. Más de 33 cursos de e-learning en diferentes tecnologías, sin costo. El objetivo era apoyar a los estudiantes y apoyar también al sector productivo, porque, bueno, nosotros hemos trabajado en muchos proyectos de educación dual con empresas alemanas y, bueno, al quedar parados porque no podían estar acudiendo a los centros de entrenamiento, pues se aprovecharon estas herramientas. Entonces es algo que ponemos a disposición de todos ustedes. Pueden mandarnos un correo a nosotros, a Festo, y podemos abrir algunos de nuestros softwares sin costo para ustedes. Sí, Eduardo, si me permites otro comentario, porque lo veo mucho en las preguntas. Esa disyuntiva, ¿cómo se logra con éxito lograr un programa de formación dual, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha de esa pregunta, ¿cómo logro
porque hay muchos del sector educativo, aquí tenemos muchos colegas también de los sindicatos, del sector empresarial, y ese es el gran secreto, trabajar en conjunto, ¿no? Yo lo mencioné ya antes en todo el tema que tenemos enfrente, lo podemos lograr solamente en colaboración. La palabra colaboración es lo fundamental en eso. Y ese es el éxito si tiene una muy alta complejidad, ¿no? Y por eso a lo mejor el modelo mexicano ha sido muy criticado también por su alta complejidad, pero ese es digamos, es una célula a lo mejor todavía pequeña, pero en el momento que se logra que todos jalen hacia el mismo objetivo, que es la formación de técnicos para el futuro, entonces en ese momento toma, digamos, una fortaleza y una fuerza mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para lograr esa colaboración, lo elemental es que los roles de cada uno de los actores en el modelo tiene que estar claramente definida. Y ¿cómo lo logramos? A través de la capacitación, que fue otro tema que igual se nombró varias veces el día de hoy. Y con esa capacitación se logra poco a poco ese cambio de cultura en las diferentes instituciones y teniendo muy claro qué hace quién, se logra, digamos, esos engranes para que la colaboración entre los diferentes actores lleve que esta máquina inicia con mucha fuerza a tomar velocidad. Entonces, aquí también fue mucho la pregunta de los sindicatos, ¿cómo pueden participar, ¿no? Yo creo que la gran ventaja de los sindicatos en México que están muy bien organizados. Entonces, eso es una gran ventaja. Tienen sus propios centros de capacitación. Hay el muy buen ejemplo en Querétaro, donde la CTM ya inició con su propio centro de capacitación y pueden dar así un valor agregado a sus trabajadores o los hijos de los trabajadores, ¿no? Que es obviamente un gran plus igual, ¿no? Entonces, con toda esa infraestructura, si eso se usa, si aparte las empresas abren sus espacios para generar esos puestos de aprendizaje, si las escuelas acompañan el proceso y cada quien sabe qué hacer en qué momento, ¿no? Entonces, sí vamos a poder generar esos temas. Y la gran ventaja es que ya hay una cierta formalización de todo el modelo. También preguntaban aquí cómo formalizarlo. Hay convenios ya machotes para los convenios, igual para esa claridad y definición de qué tiene que ser cada quien para que se logre. Otro tema que se preguntó fue el del financiamiento, que obviamente es un tema muy fuerte, que momentáneamente son las empresas que están financiando, las empresas que están formando, ¿no? En Alemania se financia todo eso mucho a través de una obligatoriedad de pertenecer a la Cámara, entonces ahí hay una gran parte del financiamiento. Hay otros modelos como es en Colombia o en Brasil o en Costa Rica, donde el financiamiento va a través de algún impuesto que tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que la ventaja de la formación dual es que hay una relación directa entre la empresa y un joven. Entonces, esa relación real lleva después a una mejora en la empleabilidad, ¿no? En cambio, si es un tema de financiamiento de impuestos, muchos se lavan las manos, ¿no? Dicen, pues yo ya pagué mi impuesto, entonces ya dame lo que yo requiero, ¿no? Sin decir lo que quiero, ¿no? Entonces es otra dinámica. Cuando ya la empresa se involucra y participa, llegamos a una dinámica que la empresa también se va a interesar en la currícula y va a decir, pues, ¿por qué le estás enseñando esto? ¿No? Pero yo necesito esto. Entonces ya llegamos a un diálogo que es un círculo vicioso positivo en el cual la definición de las competencias de los jóvenes ya se hace de manera conjunta y está respaldada por todos, ¿no? Entonces, esa colaboración entre los actores sociales, ese es el gran secreto del éxito en Alemania del modelo dual y por lo que lo podemos sostener con tanta fuerza. Eso es una. La otra, y eso es un poco difícil en México, es que somos una economía sumamente formalizada y requerimos la economía formal para hacer formación dual. Entonces, ahí también la gran diferencia también a Jóvenes Construyendo el Futuro, un proyecto más direccionado a la informalidad.
el dual nada más puede funcionar en la formalidad y eso nos achica un poco el universo, pero en ese universo un poco más chico, sí México tiene todas las instituciones necesarias y la voluntad. Perfecto, Andreas. No, muchísimas gracias. Y de hecho, creo que respondiste varias de las preguntas que estaban hechas en el Q&A. Muchísimas gracias. Y de hecho hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención y creo que es muy técnica y creo que estaría interesante. También es del ingeniero Cristian Rojas. Dice, en este medio de cambio y adaptabilidad a este entorno, en que vivimos, ¿qué aporte pueden hacer los ponentes en temas de Learning Management System, nuevas tecnologías de modelamiento 3D, simulaciones, SCORM, integraciones con estas metodologías de TI y SI con ERPs empresariales para capacitar a sus empresas y bajar costos en capacitaciones presenciales? ¿Es viable con la educación dual? Está muy enredada la pregunta. Nada más danos la línea, quién empieza para responder. Perdón. Estamos si esperando. quieres, Saúl, por favor. Okay. Sí, claro. Sí, definitivamente lo mencionábamos al inicio, ¿no? La parte de educación virtual, capacitación virtual, está muy ligado a la parte virtual, está muy ligado a la parte de educación, capacitación dual. Entonces, sí existe la posibilidad, la plataforma de soluciones. Ahorita estamos hablando de 2 empresas tecnológicas, pero hay muchas empresas que pueden aportar en esto. Estamos en un comité donde en este comité hay empresas que manejan ERPs y tienen este desarrollo también en temas de educación virtual, capacitación virtual, desarrollo de competencias de los estudiantes o de los técnicos. En el caso de Bosch en específico, tenemos un colector de datos en temas de industria 4.0 y este colector de datos es exactamente eso. Vincula ERPs, vincula los diferentes elementos de conectividad para poder visualizarlos en una pantalla. Entonces, a través de este colector de datos, el entrenamiento o el conocimiento del manejo de este colector de datos, proyectamos esta parte que es del interés del ingeniero y podemos desarrollar pues no solamente esa parte, sino todo lo que tiene que ver con conectividad, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Y ese módulo está dentro del diplomado de certificación que tenemos en colaboración con la Cámara México-Alemana, con CAMEXA, en el diplomado de especialista en Industria 4.0. Bueno, Perfecto, ok. Saúl. Armando, sí. Ok. Bueno, como comentaba Saúl, hay muchas empresas de tecnología y cada uno de nosotros es capaz de poder ofrecer como empresa soluciones. Particularmente nosotros, un poco antes de la entrada de la pandemia, de la crisis de COVID-19, estábamos trabajando ya con una plataforma, no propiamente LMS, sino arriba de LMS, con la posibilidad de manejar equipos de manera virtual y también posibilidad de poderse conectar con los equipos de manera remota. Es un desarrollo de nosotros que se llama Festo LX, Learning Experience en Festo. Lo que estamos tratando de hacer en esa plataforma, en primer lugar, es conjuntar todos los recursos didácticos que tenemos nosotros para que se den una idea. Ahorita está todavía en proceso de desarrollo, pero estamos hablando de alrededor de 7,000 horas de capacitación en temas de automatización. Ya está disponible, la abrimos forzados por la crisis de COVID-19. Ya hay algunos países que la están usando, nosotros la estamos promoviendo aquí también en México. Es una plataforma que incluye todos nuestros softwares de simulación y en algunos casos tiene contenido gratuito. Entonces sí nos estamos moviendo. Creo que no somos la única empresa, nos estamos moviendo hacia esa parte de los Learning Management Systems y un poquito más complejos, incorporando lo que pudiera ser algunos elementos de Industria 4.0. Entonces, ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Saúl y Armando. Espero que esta pregunta haya quedado
resuelta. Y aquí hay una pregunta que yo me imagino que va enfocada más hacia desde la perspectiva de una pyme, pero creo que el punto de vista de empresas como ustedes es interesante. Preguntan, ¿cuál es el costo de tener un alumno en modelo dual? Yo me imagino que la pregunta va enfocada hacia cuánto le cuesta a una empresa recibir o entrar en el programa de educación dual. Si quieres, tomo esa. De hecho, vamos a hacer un estudio sobre ese más específico. Entonces, lo que te puedo nombrar en este momento son los conceptos, ¿no? Que sí se tienen que pagar y puedo dar igual algunas ideas, ¿no? Primero, pues es un pago que en este momento se hace al organismo empresarial que acompaña a las empresas. Ese pago incluye, digamos, todo el acompañamiento y todos los elementos de garantía de calidad, que son, por un lado, son sistemas, y ahí hay sistemas que son de Coparmex, de desarrollo su propio sistema. Nosotros usamos uno de la empresa Etratec, que tiene unos 20 años de experiencia en cómo vincular lo que pasa o lo que debería pasar en la escuela y lo que pasa realmente en la empresa. El siguiente es el tema de la evaluación, ¿no? Y todo el acompañamiento, porque sí lo que hemos visto para que comunique un área académica de una escuela con el área de recursos humanos o de la planta reproductiva de una empresa, se requiere cierta traducción, unos intérpretes. Entonces, pues ahí sirven, digamos, los organismos empresariales en ese trabajo. Entonces, eso es un pago que ronda entre los 1,000, 2,000, 2,500 pesos, y si quiere dar una beca a los jóvenes, pues va hasta 4,500, ¿no? Pero eso ya es una beca directa que va a través del organismo empresarial. Entonces, eso es una parte del costo. La otra parte es obviamente el costo, y es obviamente mucho mayor, es generar esos puestos de aprendizaje. Entonces, pues le tengo que dar, si yo soy una pyme industrial, pues le tengo que dar un espacio donde puede aprender. Entonces, alguna máquina que no se usa o dedicar algún tiempo de mi maquinaria para eso. Luego, el tiempo del instructor, ¿no? De la persona que le va a enseñar en la empresa, que es un porcentaje. Nosotros normalmente decimos que un trabajador que también tiene sus responsabilidades puede atender a un máximo de tres alumnos aparte, y si es un instructor dedicado, puede trabajar hasta con 16 estudiantes, ¿no? Eso es más o menos la experiencia de Alemania. Entonces, eso es obviamente, luego el costo, si yo incluso quisiera abrir un centro de capacitación, pues ahí pues el mundo está abierto, ¿no? Pues están los centros de Bosch, de Audi, de Volkswagen, pues que cuestan millones de dólares. Pero obviamente se puede hacer mucho más pequeño. Me acuerdo mucho cuando fuimos a la empresa Nemak, que es creo que un muy buen ejemplo cómo lo hicieron. Nada más pusieron un área pequeño al lado de la área de producción, pusieron un robot, pusieron algunos otros herramientas, y ahí trabajaban dentro del espacio de producción, ¿no? Entonces es una adaptación mucho más barata, pero igual de efectivo, ¿no? Entonces esos son costos que dependen mucho del área. Si tengo una empresa o estoy en turismo, obviamente casi no tengo ningún gasto en esos tipos, y lo tengo de inmediato, es productivo el estudiante, ¿no? Y en cambio, en los técnicos es mucho más caro la formación, pero es de la productividad, y lo que me genera después es tanto que esa inversión sí es muy valiosa. Pues muchas gracias, Andreas. De hecho, hay algunas preguntas también que van enfocadas sobre cómo implementar la educación dual en el universitario. Digo, ahí no sé cuáles sean las complicaciones, o si de plano sí es posible. No sé si quieran comentar algo al respecto. Digo, pregunta abierta. Tomar la palabra. Sí, gracias. Saúl, de este lado. Saúl, por favor. Sí, definitivamente, y yo creo que ese es uno de los factores por los cuales en algunos casos las inversiones para desarrollar centros de capacitación dual no han fructificado. Yo creo que algo muy importante es que las instituciones, o las escuelas, los planteles o las empresas que estén enfocadas o quieran invertir en un centro de capacitación dual, antes de hacer la inversión y comprar los equipamientos,
valdría la pena a través de un consultor, a través del organismo de CAMEXA o nosotros mismos, las empresas proveedoras de este tipo de soluciones, hacer un cuestionamiento de qué es lo que quiere hacer el instituto, qué es lo que quiere hacer la empresa, el centro de capacitación, para poderlos llevar de la mano y que la implementación esté adecuada a la necesidad, ¿no? Lo mencionaba Andreas, hay empresas como Audi, Volkswagen, que invierten mucho dinero en centros de capacitación, porque la expertise que deben de tener sus operarios, la gente que está en línea, tiene que ser muy alta, ¿no? Y en otros casos, la experiencia que debe tener un practicante, un estudiante o un técnico en una pyme debe ser focalizada a lo que necesita la pyme o focalizado a lo que necesita la empresa que tiene. Entonces, mi recomendación para que esto funcione es acercarse a diferentes, no solamente a uno, a diferentes consultores, empresas o cámaras como CAMEXA, para tener una orientación de hacia dónde llevar la inversión de los dispositivos, de los profesores, de los instructores, de la tecnología que quieren desarrollar dentro de sus instalaciones. Y esto va a ayudar a tener un éxito en un corto o mediano plazo, sin necesidad de hacer una inversión muy amplia, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación en función de la experiencia, de lo que he visto, de lo que se ha intentado hacer en el área industrial y en el área educativa. Y para que esto sea productivo para todos, ¿no? Para nosotros como industria, obtener estudiantes de alto nivel, de altas competencias, y para las instituciones asegurar que esta inversión sea realmente, les brinde frutos, ¿no? Y ayude a su objetivo, que es formar gente con altas competencias. Claro, creo que eso es lo más importante, que salgan bien preparados. Muchas gracias, Saúl. Armando, Andreas, ¿algo que quieran agregar? Bueno, y aquí hay una pregunta que precisamente toca el tema de la nueva realidad. Dice, un objetivo del modelo de educación dual es el aprendizaje mediante la práctica en las instalaciones de la empresa. ¿Cómo estructurar un plan de rotación de puestos de aprendizaje dentro de la nueva realidad virtual? Entendiendo que el alumno en cualquier momento puede regresar a la educación a distancia. Ya lo había comentado un poco antes, ¿no? Yo creo que es tiempo ahora de enfocarse en temas relacionados con lo que vamos a vivir en el futuro próximo, ¿no? Entonces, el tema es colaboración. Darles tareas, retos, ¿no? Retos que en este momento lo pueden lograr igual virtualmente. Hacer planificación, ¿no? Eso puedes hacer en casa. Investigación. Si, por ejemplo, este tema de mecatrónica, pues, ¿qué tipo de elementos necesito y cuánto me cuestan? ¿Cómo elaboro tal vez un proyecto? Entonces, a lo mejor en ese momento no puedo aprender, y bueno, ahorita Armando a lo mejor puede decir qué ofrece su plataforma para así incluso virtualmente aprender ya hasta generar un PLC, ¿no? Pero igual antes virtualmente les puedo dar ese proyecto, pues tú investiga cuánto me costaría automatizar esa empresa y cuánto eso repercute después en ahorro, ¿no? Y incluso ahí hasta un técnico podría calcular un return on investment, ¿no? Que luego puede ser algo que a lo mejor no está ahí, pero se podría incluir, que son temas que ahora sí lo podría hacer, ¿no? Y incluso, y ahí eso también lo comentaba en el tema de evaluación, que eso sí es un tema que se puede evaluar bastante bien virtualmente, ¿no? Y es de utilidad para la empresa. Entonces ahí estamos trabajando ahora, por ejemplo, en el Meister, ahí con BMW, con un encargo empresarial para que los participantes desde ahora elaboren algún proyecto de mejora y obviamente lo hacen a base de investigación. A lo mejor la implementación venga después, ¿no? Pero esos son temas que yo veo que se pueden hacer ahora, pero no sé, Armando, a lo mejor ustedes ya incluso virtualmente y igual con los softwares o equipos de Bosch, hacer algo así virtualmente. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Andreas. Yo creo que vamos a tomar algunas realidades del actual y se van a quedar. Sin embargo, recalco la importancia de realizar la parte práctica, no solamente en la formación dual, sino en términos generales en la formación. Yo creo que sí se nos va a quedar algo. De alguna manera, esta crisis
cambió el mindset de la gente y está un poquito más abierta a recibir lo que es capacitación virtual. Entonces, sí, esto es una oportunidad y va a haber más enseñanza virtual y más plataformas de enseñanza virtuales que se van a quedar, que llegaron para quedarse. La gente va a estar más abierta a este tipo de educación. Sin embargo, no creo que vaya a sustituir la parte práctica. Todavía estamos un poquito lejos de esa parte. Entonces, lo bueno de que llegó de esta crisis, y podemos decir que algo bueno llegó, es un cambio en mindset. Eso definitivo. Y sobre todo creo que, tomando la palabra que comentabas un ratito, Andreas, es cooperar y precisamente, hacerlo de una manera, digamos que responsable y virtual, ¿no? Entonces, digo, hay algunas preguntas, pero son algunas repetidas, bueno, que toman otros temas. No sé si quieran dejar un comentario al respecto sobre lo que ofrece Camexa, Festo y Bosch como comentario de cierre. Creo que por el tiempo ya nos está comiendo. Si gustas, empezamos contigo, Armando, por favor. Sí, bueno, naturalmente nosotros somos una empresa que durante muchos años en la parte didáctica se ha dedicado a capacitar en las diferentes tecnologías de automatización. Particularmente hemos estado trabajando del lado de Camexa con las empresas que impulsan fuertemente el modelo dual, pero no únicamente. Tenemos soluciones no solamente en la parte de automatización industrial, sino de algunas otras tecnologías, como es refrigeración, como es agua, aire acondicionado, como es electricidad, etc. Entonces, nosotros ofrecemos un portafolio completo de soluciones para la educación técnica y nos ponemos a sus órdenes. Tenemos una gran cantidad de software, una gran cantidad de libros, de documentación técnica y naturalmente tratamos siempre de trabajar de la mano de lo que es el sector educativo y también del sector industrial. Entonces, me reitero a las órdenes de todos los que han atendido esta plática y agradezco también, Eduardo, Saúl, la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Armando, de verdad. Y creo que Festo Didáctica juega un papel muy importante precisamente en el tema de educación dual actual en México. Entonces, Saúl, por favor, la palabra toda tuya. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bien, pues básicamente de igual forma, creo que el tema desarrollado, planteado por Camexa ha sido muy bueno. Creo que hemos intercambiado mucha información, puntos de vista. Y algo que sí me gustaría comentar de manera particular por el lado de Bosch Rexroth, estamos desarrollando centros de entrenamiento certificados a través de instituciones educacionales, a través de centros de capacitación tecnológica, a través de empresas privadas, con la única intención de acercar nuestras tecnologías a las personas que lo necesitan, estudiantes, técnicos, gente de industria, porque visualizamos un área de oportunidad muy importante. Todo esto basado en el modelo de educación dual alemán adaptado al modelo mexicano. Entonces, es una plataforma de acercamiento a la industria, de acercamiento a las instituciones, a través de uno de nuestros principales partners en la zona norte, otro en la zona centro. Estamos enfocándonos a desarrollar estas actividades generando valor, generando competencias en los diferentes estudiantes, en los diferentes técnicos que se acercan a nuestros partners, a las escuelas, como lo mencionó Andreas, el Instituto Tecnológico de Torreón, quien ya tiene el sistema mecatrónico, y estamos en desarrollo de mandar a los responsables de estos laboratorios a tomar un training de trainers, un entrenamiento de profesores para que adquieran los conocimientos tecnológicos de Industria 4.0 y además
nos puedan ayudar a transmitirlo y poder liberar ya nuestro diplomado de especialista en Industria 4.0 en colaboración con Camexa. Un punto importante para todos los asistentes a esta reunión, gracias por su asistencia, y la palabra clave que tenemos en este webinar es colaboración. La colaboración de la iniciativa privada, la colaboración de las instituciones, la colaboración del gobierno, la colaboración de las asociaciones que están alrededor de todos estos ámbitos y sectores industriales, así como empresariales, nos ayudarán a mejorar las competencias de los estudiantes, de nuestros obreros, nuestra gente de línea, para adquirir los conocimientos y las tecnologías que están de vanguardia y que nos ayudarán a tener productividad en las pymes y en las empresas grandes, ¿no? Entonces es muy importante irnos con esta palabra de colaboración y vinculación entre todos, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Camexa, Andreas, Eduardo, Armando, muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Saúl, a ti. Aquí Armando me pidió un pilón. Hay una pregunta que dice ¿cuándo se buscará implementar el modelo de educación dual en otro tipo de industrias, construcción alimenticia, naval, etcétera, que no sea solamente automotriz? Si quieres, ya Armando, con gusto, por favor. Bueno, creo que el sistema de educación dual no solamente está direccionado a lo que es la parte de industrias. En Alemania se utiliza, pues, para comercio o algunas otras actividades. En realidad, creo que nosotros lo hemos tomado, o particularmente Festo lo ha tomado mucho hacia la parte industrial. Esto es debido a las raíces de la empresa, pero es un modelo que se aplica en muchas distintas profesiones. Yo creo que Andreas nos puede comentar al respecto, pero es un modelo que se aplica a casi todas las profesiones en Alemania. Sí, con gusto, para el cierre retomo ese tema. En Alemania tenemos 340 diferentes tipos de formaciones duales en todos los sectores, sea la función pública, que es un tema que todavía no hemos tocado aquí en México, policías, administración pública en las diferentes instituciones gubernamentales, etcétera. En el tema de turismo, donde México tiene un potencial enorme. Obviamente la industria donde pues en México ha nacido, digamos, el modelo, pero todos los otros servicios, e incluso en el sector informal, y es donde la verdad veo el mayor potencial para México, que es para todos los artesanos, ¿no? Todos nosotros estaríamos felices de tener un técnico electricista que esté certificado y que venga a la casa, y estamos seguros que sí va a hacer una instalación valiosa. Imagínense el potencial, tener claramente eso, el brinco de productividad que podría tener un sector que ahora está en la total informalidad, ¿no? Lo mismo para plomeros, entonces el tema de artesanía o de artesanos, de oficios, es yo creo que donde hay más potencial en México para un brinco muy fácil de productividad, incluso muy ligado a las políticas públicas que tiene actualmente el gobierno actual, ¿no? De un desarrollo más regionalizado, de que cada municipio esté más autónomo, ¿no? Etcétera. Puede ser un proyecto formidable, pero ese no se puede resolver con formación dual, lamentablemente. Ahí son otros elementos, ahí son lo que comentaba Armando, temas de centros supraempresariales que se requiere poner la primera semilla, ¿no? Se tiene que generar la primera generación de esos electricistas que posteriormente pueden formar ellos ya en un esquema de formación dual ya formalizado, algo así. Pero hay que poner la célula o digamos, ¿cómo se llama? La semilla. Hay que poner las semillas. Pues ahí el CONALEP, los centros de formación para el trabajo, ahí pueden jugar un gran rol, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que otros sectores que tienen mucho potencial en México. La GIZ tiene un proyecto enorme para los siguientes años. La meta es tener
50 hasta 100,000 nuevos estudiantes, que es una meta muy ambiciosa más en esos nuevos tiempos. Pero de todas formas, tengan asegurado que tienen las instituciones alemanas, que tienen las empresas alemanas como sus aliados en todo en ese camino por recorrer. Obviamente, Acamexa siempre ha sido un aliado en eso y queremos seguir siendo ese puente de Alemania para México y llevar las mejores prácticas para aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andreas, de verdad. Muchísimas gracias, Andreas, Saúl, de nuevo, Armando. Creo que todos nos vamos con información súper valiosa, súper importante. Y de verdad, gracias por el tiempo. Nos alargamos media hora. Le regreso la palabra a Anne. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo, y a todos los panelistas por compartir hoy su expertise y visión ante este panorama tan cambiante. Y bueno, sin duda ha sido una plática muy viva y muy enriquecedor, y agradecemos a todos ustedes, a los participantes también por tanto interés en ese tema y todas sus preguntas. También los invito a visitar nuestra página web, donde también pueden obtener más información en cuanto a la formación dual y donde también los podemos enlazar directamente con las personas adecuadas. Y antes de cerrar esa sesión, quiero pedirles también con su ayuda para la encuesta de satisfacción. Y otra cosa es que quisiera también mencionar la última sesión que vamos a tener este jueves a las 10:30. Igual va a ser un panel muy interesante y de muy alto nivel. Contamos con Alejandro Preenfeld de Siemens, David Llanes de Andonix, Daniel Martínez de Bosch, Rexroth, y Armando Ramírez otra vez estará presente. Y bueno, esperemos volver a verlos este jueves. No se pierdan este panel tan valioso y sumamente interesante ante la reactivación de la economía. Y bueno, nos vemos el jueves y muchas gracias por acompañarnos y que pasen una muy linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los amigos. Gracias. Hasta luego.